Doctora en Educación por la Universidad La Salle, maestra en Enseñanza Superior por la UNAM. Licenciada en Educación Física, egresada de la ESEF, profesora de Educación Primaria por la PEM. Ha cursado diferentes diplomados en el campo de la educación, psicoanálisis, filosofía, habilidades cognitivas y logoterapia, entre otros. Su línea de investigación son procesos y prácticas educativas, procesos de formación en ciudadanía y derechos humanos, epistemología y educación y procesos de intervención educativa. Es miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, colaboradora del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Profesional y de Talento. Ha publicado diversos capítulos de libros y artículos en la Universidad La Salle. Actualmente es titular nacional de la sección científica de la FIEPS. Un aplauso, por favor, para la doctora María Eugenia Reyes Jaramillo. Muchas gracias. Para mí es una responsabilidad muy grande estar aquí con ustedes. Agradezco inmenso que estén desde toda su jornada. Es un privilegio para mí estar con personas que nos estamos formando todo el tiempo en el campo de la educación y de la investigación. El tema que me convoca a hablar el día de hoy, que es educación emancipadora, teoría crítica, dos conceptos que venimos escuchando y que si ustedes accesan a las redes, a los papers, a los programas de YouTube, a las plataformas, van a encontrar una inmensidad de cantidad de información sobre la teoría crítica. Sin embargo, me parece que más que abordar un tema tan teórico y tan complejo, me gustaría compartirles algunas miradas desde lo que yo como docente de educación física frente a grupo, como dicen de estos que somos de la talacha, y que de alguna manera también el campo de la investigación, teniendo la oportunidad de dirigir seminarios de titulación de estudiantes normalistas durante 22 años, es un privilegio. Entonces quiero compartirles cosas que he vivido y cómo miro estas relaciones entre la teoría crítica, la educación emancipadora y algunos elementos que creo que se están tejiendo en el sentido de lo humano y lo educativo. Algo que quiero mencionar, no sé si lo conozcan, pero es bien importante que ustedes conozcan los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos está mandando la OCDE a todas las instituciones de educación superior, diciéndonos aquellos elementos que tenemos que contemplar en nuestros proyectos, en nuestras clases. Y que de alguna manera hay instituciones como la mía que ahora nos piden que toda materia, así sea una materia teórica, tenemos que buscar cómo engarzarlo con alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y si ustedes se fijan, pensando en aquello que significa la teoría crítica o esta teoría que pretende tener propuestas o hacer cosas que transformen realidades, pues podemos encontrar educación de calidad, reducción de desigualdades. Y yo no es casual que yo lo mencione. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si no estuviéramos como estamos, no serían estas las preocupaciones, serían otras. Y en este sentido hablar de la paz, la justicia, de la vida saludable, del trabajo decente, de esta situación de la igualdad de género, pues creo que han sido todo un tejido de pobrezas que han invadido no solo la educación, el mundo. El mundo. Y es muy bonito hablar de calidad y de certificaciones y de análisis de las prácticas y todo lo que sigue. Y yo quiero solamente acotar algunos datos importantes. Esa es la demanda mundial, México. 5,4 millones anuales de niños adolescentes sufren abuso sexual en México. 5,4 millones. O sea, son cifras alarmantes. De cada 100 demandan, de cada 1000 demandan 100, de esos 100 solo 10 entran a un juez y de esos 10 solo uno recibe sentencia. Qué bonito, ¿no?
90% de los casos de niñas se produce en casa y en los adolescentes el 60% son violados por sus familiares. 1.159.059 suicidios al año de niños, solo en México, cifras de INEGI, cotejadas y validadas, entre 5 y 17 años. Feminicidios, hasta 113 casos por mes, generando una inversión de 121 millones para su prevención, y no obstante, esa carretonada de dinero, hubo 1,006 casos de feminicidios declarados, aparte todos los que no se declaran, en México. 2021 reportó 1,400 adolescentes recluidos por delito grave. Esto hace que en los centros penitenciarios tengamos 219,167 reos. Sin embargo, el costo por reo oscila entre 2,624 hasta 6,634 pesos diarios por reo. Costo de hotel 5 estrellas, 13,543,000 pesos al año. 19% de la población adulta sufre ansiedad severa, 31% de ansiedad grave. Pero ya estamos con las actividades de desarrollo socioemocional, ¿verdad? Sí, ya estamos hablando de ello. México es el país con menor gasto por alumno, cuando el medio está en $8,381 promedio, México está en 2,762 pesos. De 5 a 11 años, 18% de los niños tienen sobrepeso, de 12 a 19 años, 21% hombres, 27 mujeres. En 20 años, hombres 42%, mujeres 37%. Pero me preocupa algo. Se gastan 85,000 millones de pesos para prevenirla. Miren, ¿qué quiero decir con esto, compañeros, maestros, educadores, investigadores? Si no estamos preocupados por esto, no estamos preocupados por nada. Y la educación sigue siendo un montón de bla, 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 que no se hace nada en ninguna parte. Y nuestros niños sicarios y nuestros adolescentes que pertenecen a estos grandes porules de deterioro, se están incrementando. Pero es muy bonito el referente teórico, y lo digo porque a mí me gusta, Y si algo he notado, y espero que esta mirada de la visión sobre la nueva escuela mexicana, que tiene un planteamiento reconstruccionista social, que me gusta. No sé si lo baje y lo opere. No soy fan de la estructura de ninguna condición política, pero el proyecto reconstruccionista social me gusta, porque aterriza desde una mirada de teoría crítica. Vamos a ver si es cierto. Si nosotros pensamos en la teoría crítica, pues lógicamente tenemos que pensar que la investigación se tiene que hacer de una manera diferente. Si hay una manera muy positivista, muy centrada en lo que sería la ciencia, y la ciencia natural, pues lógicamente la teoría crítica está fundamentada en hacerlo de otra forma. Muy antipositivista, objetos de estudios construidos socialmente, la realidad se construye, la realidad no está dada, las relaciones sociales de construcción del conocimiento son compartidas, etc., etc. Pero la parte importante en la teoría crítica y que quiero que tomemos en cuenta es esta relación. Es esta relación que tenemos con lo que sería el desarrollo del individuo. Y no es casual, ni mi comentario es, ¿cómo les diré? Así como poco considerable. Desarrollo del individuo. Suena muy bonito, suena muy agradable. Y entonces la teoría crítica tiene algunos principios muy organizadores. Emancipación de la dominación. Aparato de resistencia. Por una posibilidad de cambiar y de ser diferentes. El lenguaje, fuente primaria de integración social. Y yo me pregunto y les digo,
¿Cuántas palabras se necesitan para comunicarse normalmente con nuestros congéneres, hombres, mujeres? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántas palabras necesitamos tener, dominar para hablar con alguien fluidamente? Aprox. 100, 1000, 10,000, 850. Con 850 ya podemos más o menos entablar una conversación. Preocupémonos, cifras, investigaciones. ¿Cuántas palabras están dominando nuestros adolescentes? ¿Cuántas creen? 240. ¿Esto qué nos dice, maestros? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Porque entonces tenemos lo que dice Blavatsky sobre que ahora los dispositivos son nuestra prótesis externa a agilizar la mente, ¿no? O sea, ¿para qué pienso? Si aquí lo averiguo, ¿no? No pienso, no necesito palabras. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Neta? Solo son datos, cifras, ¿no? Y ahí voy. Teoría crítica. Crítica al positivismo, una racionalidad diferente, una manera diferente de investigar, de encontrarnos con la realidad, la etnografía, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la mirada sociocrítica, etcétera, etcétera. Muchas cosas que seguramente en sus cursos de investigación ustedes van a ver. No me quiero detener. Pensar en la intersubjetividad humana como un elemento fundamental. Las plataformas virtuales. Qué bonito. No estábamos preparados, nosotros no, pero Bill Gates sí. ¿Alguien no pudo comprar una computadora en esta pandemia? Yo sí, 2. Una porque se me tronó por una descarga eléctrica y otra porque me la robaron. ¿Perdón? ¿De verdad lo que decimos lo decimos con conciencia de lo que realmente existe? Sí, sí había gente preparada para esto. Perdón, sí piso callos. Entonces, en este sentido, estos conceptos de la teoría crítica se vuelven muy alentadores. La teoría crítica en educación es un intento por entender el mundo de diferente manera, desde otro lugar, donde esta racionalidad instrumental que se ha gestado desde las posturas neoliberales medios fines, pues no me importa cómo los logre. La formación de maestros, por N cantidad de años, ha tenido una racionalidad instrumental. Es decir, los profesores somos operarios de programas de estudio. Y alguien dice, no es cierto, Maru, ahora ya están preparados para revisar desde otras lógicas los programas. ¿De verdad? ¿Tienen en sus materias epistemología del conocimiento? ¿Tienen diseño, evaluación de currículum? Si tienen esto en los currículums, entonces díganme lo que quieran. Pero si no está eso en los currículums, entonces seguimos siendo operarios de programas, no analizamos programas. Esa es una dimensión muy diferente. El cambio social y el papel de la educación es muy halagüeño. Certificaciones, ponderaciones, acreditaciones. Y entonces, ¿por qué México está como está? Perdón. Se está reproduciendo, se sigue reproduciendo la línea que Althusser, que lo volvió loco, que lo encerró y se suicidó, cuando habla de aparatos ideológicos del Estado y que piensa que la educación es un sistema de reproducción. ¿Seguimos en eso o todo este discurso se vuelve alentador? Todo el mundo hablamos del cambio. La educación es un proceso y es un resultado y es una posibilidad que puede permitir la resistencia, la interrupción o la inauguración de mundos diferentes. Es verdad. ¿Es posible? Sí. Nosotros tenemos que pensarla como una construcción que produce todas estas relaciones de subjetividades e intersubjetividades, abordando conocimientos,
un capital cultural, socializando y además integrando una formación de distintos saberes. ¿Cuál es el problema, maestros? ¿Qué es el saber? ¿Qué es el saber? Suena bien, ¿no? ¿Qué es el saber? Y cuando nosotros reflexionamos en las universidades o en las escuelas primarias o secundarias y hablamos de, sí, es que el dominio del saber ¿y qué es? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo integro? ¿Qué requiere? Algún filólogo me decía que el saber tiene un vínculo muy cercano con la palabra saborear, savoir. Si nosotros pensamos que el saber tiene contenidos, tiene tareas, tiene lógicas disciplinares y tiene una matriz relacionable con lo que se está haciendo en cuanto a los procesos productores de experiencia, entonces entendemos que quizás no todos construimos saberes, porque dicen que el conocimiento se ha sustituido por información. Y la información se ha constituido en una gran arma. ¿De veras? Yo conocí varios textos y libros que ahora no los puedo bajar si no me apunto a Scribd y pago $15. Perdón, ¿cuál es lo posible, lo abierto, lo socializable? ¿De verdad? Yo bajé papers en inglés que hoy en día no los puedo bajar si no pago $55 por paper para mi tesis doctoral. Si no pago $55 por paper, no los tengo. Ah, ¿de verdad? ¿Socialización del conocimiento o una ilusión? Y se los digo porque a mí me ha pasado. Las organizaciones escolares, y ahí viene mi pregunta. La escuela es una institución que se interpone entre dos mundos. Un mundo privado, un mundo que es personal y que está en el hogar de un sujeto, y un mundo público. Y entonces estas organizaciones escolares, sus implicaciones para hacer teoría crítica, fíjense, el saber como entendimiento. Y les voy a poner un ejemplo. Los aspectos de las habilidades básicas de pensamiento son atención, percepción y memoria. Atención, percepción y memoria. Un doctor, hace 5 años, del Instituto de la Complejidad de la UNAM, estudió en Reino Unido las percepciones de las personas obesas sobre cómo se sentían. ¿Y qué creen? Reino Unido, no se sienten gordos. Y tienen sobrepeso o son obesos. Pero eso preocupó al investigador, sí lo preocupó mucho, porque además él creía que la relación de la percepción en un país como Reino Unido o como todo lo que es Inglaterra y Gran Bretaña, eran personas con diferentes modus de pensar la percepción de su realidad, pero oh, sorpresa, lo replica en México con la encuesta en salud 2016. Y adivinen qué. Adivinen qué. Tenemos graves problemas de percepción de nuestro propio soma. La gente no se siente gordita, no se siente sobrepasada de peso, no lo percibe. Y yo me pregunto, atención, percepción y memoria son habilidades básicas del pensamiento. No quiero pensar qué está pasando con las metacognitivas. No quiero pensar. Porque hablamos muy fácilmente del desarrollo de las habilidades metacognitivas, aprender a aprender, pensar lo pensado, y suena rete bien. Y yo me pregunto, hay grandes intereses, perdón, así lo pienso, en que no pensemos. Es más, si ustedes averiguan la teoría de la deprivación cultural y la propuesta que hace un israelita que se llama
Ruben Forenstein, van a encontrar datos bien interesantes, maestros. ¿Qué quiere decir esto? La deprivación cultural no permite que los procesos mentales de un niño se desarrollen de manera normal y genera falta de condición de futuro. Es decir, un sujeto deprivado mentalmente le importa el aquí y el ahora. Entonces, oye, te doy tu credencial por 300 pesos. ¡Ay, 300 pesos! Sí, neta, ahorita, rápido, sí, ya. Somos presa fácil para ese tipo de trampas. Nos hace impulsivo no saber pensar. Porque no pensamos, somos impulsivos. Ah, caray, no tenemos condición de futuro. Todos necesitamos al menos tener una intención. Un doctor que me antecedió el día de ayer hablaba de un concepto que se llamaba felicidad. Felicidad. Algo que hacer, algo que esperar, alguien a quien amar. No es mío, presocráticos. Nosotros somos felices, somos serenos, estamos en paz y voy para ahí. Fíjense, maestros, solamente es a modo de prueba, pude tardarme un poco más, pero solamente quise plantearles esto. Fíjense, son factores que influyen en la personalidad. La herencia, lo biológico, lo cognitivo, lo psicológico. El ambiente, lo antropológico, económico y la cultura, lo sociológico. ¿Dónde puede incidir la educación? Porque si es verdad que los seres humanos están dotados de muchas invariantes, ¿cuáles sí son las variantes? ¿Dónde puede ejercer acción la educación? ¿En dónde? Por eso lo pongo con rojo. En el ámbito de la cultura, las ideas, las lealtades, los linajes, los prejuicios, las creencias, los imaginarios, las representaciones, los significados, etc., etc. Las tradiciones y la experiencia, por elección, por condición o por azar. Y muchas de ellas son traumáticas. Todos los días tenemos experiencias traumáticas. ¿A dónde voy? Si nosotros pensamos en los diagnósticos de nuestros niños, ¿quiénes son nuestros niños? Todo el mundo está muy preocupado por sus conocimientos previos. Pero cuando hablamos de niveles de desarrollo, decimos, a los 6 años dice Piaget que A, B, C. A los 8 y a los 10. Según Piaget, a los 14 ya andamos en operaciones abstractas. ¿De verdad? Si tenemos problemas para la percepción, atención y memoria, ¿de verdad podemos estar a los 14 años en etapas de operaciones abstractas? Respeto a Piaget. Pero una cosa sí he hecho, hacer que mis estudiantes de normal verifiquen las etapas del desarrollo de sus chicos. Y se van a encontrar con muchas sorpresas, muchas sorpresas. Lo siguiente que quiero decir, conocimientos previos, niveles de desarrollo, tercera condicionante, disposiciones para aprender. Son 3 dimensiones que desde los constructivistas tendríamos que diagnosticar. Díganme quién lo hace y en qué escuela. Yo pongo el ejemplo, ¿eh? A mí me gusta el constructivismo, pero sí sé que es una talachota y un trabajo muy grande hacerlo. Por eso preferimos el conductismo, porque lo dominamos más, ni es cierto, ni siquiera lo dominamos, porque no nos implica trabajo. De tal manera que si estamos pensando en las cuestiones que ahora los neurocientíficos nos están revelando y nos dicen, las palabras construyen realidades. Hay un proyecto maravilloso que se llama Palabras Habitadas, de un filósofo puro, Luis Castellanos, está en España. Averigüen un poquito. ¿Qué significa tener palabras habitadas? Y acuérdense de que el planteamiento de Heidegger, el mundo de tu lenguaje es el mundo de tu realidad. Díganme si un niño o un jovencito con 240 palabras puede tener la construcción de una realidad diferente a lo que estamos mirando.
Solo es pregunta. La crítica como esfuerzo intelectual, práctico, por no aceptar sin reflexión. No se acepta nada si no hay reflexión. Ojo, ahí voy a decir el concepto de John Dewey sobre reflexión. Porque a mí todo el mundo me dice, yo sí reflexiono. ¿De veras? ¿En serio? No, sí. Neta, Maru, yo sí reflexiono. A ver, ¿cómo le haces? Pues me pongo a pensar en eso. Y luego, pues ya me peleo con mi mamá y le digo mis argumentos. Ah, perfecto. ¿Verdad? Sí, no, mamá, aquí ya estás ruca. Esto ya no se usa. Esto ya no es del siglo XXI. Esto ya es una práctica novedosa. ¿Neta? Reflexión. Es la inmersión al pensamiento, toda forma de pensamiento, toda, a la luz de dos cosas. Las consecuencias que produjo y la teoría que lo sostiene. Ah, caramba. John Dewey, no soy yo, John Dewey. Las consecuencias que produce y la teoría que lo sostiene. Mujeres, si supiéramos que estar en la madrugada a las 3 de la mañana solas ha producido muchísimas muertes, no lo permitiríamos. ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué salimos como la chica que mataron y se baja a las 3 de la mañana? O sea, ¿qué nos pasa, ¿De veras pensamos? ¿De veras encontramos en las experiencias un mundo posible para reflexionar? Es pregunta. Yo tengo siempre muchas preguntas. Es decir, pensar en los fundamentos de las cosas. Y bueno, perdón, tenemos mucho que tiene que ver con opiniones, muchas opiniones. Todo el mundo opinamos. ¿Hay fundamento? Porque andan a las 3 de la mañana en la calle, porque tienen derecho a andar a las 3 de la mañana. Y tienen derecho a que les respeten la vida y su integridad. Eso es lo que debe garantizar el Estado. ¿Por qué No, andan a las 3 de la mañana? No tengo ninguna objeción, doctor. A estar ahí. Reflexión solamente. Yo solamente digo reflexión. ¿Ok? ¿Sí? No me voy sola. Busco asegurarme. O sea, yo no digo que no, yo no estoy cuestionando, no lo hagamos. Reflexión. ¿Cómo hacerlo de otra forma? Solo eso. ¿Lo podemos hacer, mujeres? Sí. ¿Nos podemos acompañar? Sí. ¿Podemos protegernos? Sí. De eso se trata. No, pues porque tengo derecho, pues eso no resuelve nada. No resuelve nada. Y eso me parece que es un cuidado de sí mismo. Pensamiento crítico. Y miren, maestros, ¿por qué lo digo? Si ustedes se fijan en el trabajo que nos piden en educación básica y en educación media y superior, todos tenemos grandes avatares para evaluar a nuestros estudiantes la lectura. La lectura. La lectura de comprensión crítica. Descubrir lo no dicho. Y yo me pregunto, ¿por qué no llegamos a la lectura crítica? Es una realidad. Y fíjense lo que descubrí hace 4 años. PISA evalúa con un nivel alto de comprensión lectora referencial en secundaria, concluyendo. SEP trabaja comprensión lectora por encimita de lo literal. ¿Qué querrá decir eso? Que siempre vamos a reprobar. Mientras los programas de estudio no estén a un nivel de lo que evalúa PISA en los niveles de comprensión lectora y buscar que esto se sostenga, pues siempre vamos a reprobar. Es natural. Necesitamos aprender a comprender de otra manera. Educación emancipatoria es un proceso de creación y facilitación de orientación de las acciones, conocimientos mediante relaciones de interacción simétrica. ¿Se puede?
se debe, se hace, lo real, lo necesario y lo posible. Porque ahí estamos, doctor. Lo real, lo necesario y lo posible. Ahí se juegan muchos dilemas. Podemos establecerlo, y lo decía un doctor que me antecedió y que están usando estos salones redondos con intercambios, con comentarios, con una forma diferente de entablar esta simetría con nuestros estudiantes. Hay que pensárnoslo muy bien. La relación con el discipulado. Y fíjense lo interesante que es pensar en una educación emancipadora. ¿Me dicen el tiempo? No me vaya yo a pasar. Ok. Fíjense, qué bonito suena. Crítica, reflexiva, dialógica, consciente, humanizadora, creadora y recreadora de potencialidades humanas, fortalezas y capacidades. Y yo tengo una pregunta, siempre que voy a mis cursos de formación de maestros y yo les pregunto, ¿cuáles son las fortalezas humanas? Fortalezas humanas. ¿La moral? La moral que está en todas las religiones del mundo es no hagas al prójimo lo que tú no quieres tener. Ok, excelente, doctor. Excelente. Pero fíjense lo más interesante que vamos a encontrar. La educación emancipadora es una posibilidad y voy al segundo referente teórico que me parece importante porque todo mundo hablamos de eso. Fíjense bien. Zubiri, alguien que nos ayuda mucho en el trabajo de la educación corporal a los educadores físicos, habla de 7 cuerpos. El físico, el emocional, el mental, el trascendente, el mágico, el cultural, el inconsciente individual, donde hacemos esta recapturación de que somos causa. Zubiri. Delors. Desde los años 70, por allá hay un documento de la UNESCO que se va denunciando la educación que aún es posible, ¿qué se pretende lograr? Ojo ahí. Cuerpo, sensibilidad, inteligencia, espiritualidad, sentido estético y responsabilidad individual. Rincón. La corporal o física, afectiva o emocional, cognitiva, espiritual, estética, comunicativa, ética o moral y sociopolítica. Cuando nosotros estamos hablando de formación integral en los proyectos de formación educativa, ¿en dónde le estamos pegando? ¿Qué estructura estamos mirando prospectivamente en nuestros proyectos formadores en el ámbito de la educación integral y de la formación integral? Y viene por ahí Zarzar, donde hablas de destrezas físicas o motoras, de habilidades intelectuales, de capacidades para accionar, métodos de investigación, hábitos y actitudes, manejo de la información, valores para tomar decisiones y valores para actuar de manera razonable, inteligente, responsable y amorosa. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es la capacidad y la posibilidad de aceptación. Es la posibilidad y la voluntad de cuidar. Y es la posibilidad de inspirar a alguien. Eso dicen los que saben. Los maestros somos amorosos, cuidamos esa parte con nuestros estudiantes, los aceptamos como son, los cuidamos en sus procesos, o me quedo con los más abusados y los que no son tan abusados ya no me importa. Y los inspiramos a ser mejores, porque ese es el amor, la pedagogía del amor. San Juan Bautista de la Salle, hace 300 años, y por él se celebra el Día del Maestro y el Día del Niño, patrono de los maestros universalmente. Pedagogía del amor. Y si nosotros nos fijamos en esta relación del ser humano y la educación del ser, yo quiero recuperar algo que vale la pena que todos nos lo pensemos seriamente. La diferencia entre cuerpo y soma humano. A mayor rango de conciencia,
mayor será el rango de autonomía y autorregulación, por lo que puede decirse que la conciencia somática es el instrumento de libertad humana, la cual puede expandirse mediante el aprendizaje consciente de sí mismo. Pero, ¿qué es la diferencia entre el soma y el cuerpo? Muy fácil. El soma es la capacidad de sentirme yo mismo. Puedo mirar el cuerpo del otro, pero puedo no sentir mi soma. Por eso me estreso, porque no tengo la capacidad de entender lo que pasa dentro de mi cuerpo. Y las personas de educación física hablamos de las percepciones interoceptivas y propioceptivas. Y hablamos del mundo de los objetos, del mundo de los sujetos, del mundo de los demás, en una conexión que el ser humano tiene que hacer. Entonces, fíjense bien, ¿cómo aprender en la virtualidad si lo primero que se elimina es la conciencia del soma? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Porque entonces el cuerpo que miro es el cuerpo del otro, no mi cuerpo. Y solamente es para que lo vean, no voy a leer nada, solo quiero que vean las clasificaciones de las capacidades humanas. Tenemos a Nussbaum, vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación, pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, afecto a otras especies, juego, control sobre el propio interno. Y fíjense bien, la capacidad de jugar nos da el sentido de la risa. Reír como capacidad de posibilidad. Y dicen los que saben, si tú te ríes, mueves una gran cantidad de músculos, estos le avisan a tu hipotálamo y segregas endorfinas. Si se estresan, pues ríanse mucho, que les duela la panza de la risa. Si quieren estar jóvenes, ríanse. La risa, remedio infalible. Otra autora, Laura Camila Ramírez, fíjense qué padre clasificación hace ella de las capacidades. Sabiduría y conocimiento, me encanta, pero vean todos los tipos de subdivisiones que saca. Curiosidad, interés por el mundo, amor por el conocimiento y el aprendizaje, juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta, creatividad, ingenio, originalidad, inteligencia, perspectiva, coraje, valentía, perseverancia y diligencia, integridad, honestidad y autenticidad, vitalidad y pasión por las cosas, amor, apego y capacidad de amar y ser amado, simpatía, amabilidad, generosidad en el ámbito de la humanidad. Inteligencia emocional, personal y social, ciudadanía, civismo, lealtad y trabajo en equipo. Sentido de la justicia y equidad, liderazgo. Moderación, capacidad de perdonar, misericordia, modestia, humildad, prudencia, discreción, cautela, autocontrol, autorregulación. Trascendentes, apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de asombro, gratitud, esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro, sentido del humor, espiritualidad, fe, sentido religioso. Híjole, entonces, cuando decimos que desarrollamos todas las fortalezas humanas, ¿de verdad estamos ahí? ¿O qué estamos eligiendo para fortalecer como esa potencia humana? Porque cuando yo reviso toda esta teoría me preocupo mucho en lo que estamos haciendo en la escuela. Y me duelen mis niños, y me duelen mis maestros, y me duele lo que dejé de hacer cuando no sabía de esto. Los modelos educativos emancipadores, y fíjense que les voy a contar algo maravilloso que yo acabo de aprender. El surgimiento de la escuela tiene dos sentidos para mí. El primero es, dijéramos, como la gratitud. Y el segundo tiene que ver con la identidad. Sucede que
En Grecia estaban buscando a Helena, dos personas que eran pues incendiarios de todo el territorio griego, y Academus se da cuenta que llega dos personas que van a incendiar Atenas, porque no encuentran a Helena. Y él les dice, no, no te preocupes, yo sé dónde está. Yo te digo, salvando la ciudad de Atenas. Entonces, lleva donde está Helena, no es Helena de Troya, es otra Helena, y los hermanos la llevan, la encuentran y se van. Y en honor a Academus, se llama Academia al jardín donde había plátanos y olivos. Y esto es muy interesante, porque entonces el nombre de Academus, cuando Platón, la tercera vez que visita a Dionisio y que lo invita para implementar sus ideas sobre la república, y que lo engaña además, el pobre se regresa de Sicilia, entra por la parte de abajo y lo agarran a pobre Platón. 60 años, 60 años tenía Platón. Y entonces lo toman como esclavo. Se enteran sus amigos en Atenas y ya no lo agarraron a este pobre Platón. Y entonces, ¿qué creen? Los amigos juntan la lana y rescatan a Platón. Lo compran. Cuando Platón llega a Atenas, se pone a trabajar y después de 2 años llega con sus amigos y un comerciante que había puesto la mayor cantidad de lana, le quiere pagar. Y le dice, no, ¿cómo crees, Platón? Funda algo que nos sirva, algo que ayude, algo que beneficie a la comunidad. ¿Por qué no usas el jardín de Academus? Y ahí, 529 años, persiste la Academia de Platón. Si ustedes se fijan, lo que hay ahí, esta escuela surge, o la academia surge por la gratitud de alguien y por la identidad del pueblo de alguien que querían tener otra forma de entender a Platón. Y entonces la lógica del discipulado surge en la academia. Reflexión desde este segundo momento. ¿Nos concebimos como seres o somas humanos? ¿Entendemos el soma para entender el cuerpo? Solo es pregunta. ¿Tratamos de incidir en esas características humanas? ¿Es suficiente el desarrollo de un currículo para esas fortalezas y capacidades como potencialidades? ¿Estamos propiciando o estaremos propiciando esa construcción de hombres pensantes o hombres con prótesis que pueden fácilmente accesar a información? Y perdonen, no todo está en Internet. Y muchas de las cosas que están en Internet están equivocadas. De verdad, Tercera consideración, y ahí me voy rápido solamente para compartirles algo que he hecho durante más de 20 años, es pensar en los proyectos de investigación-acción que se gestan desde la teoría crítica como un modelo sociocrítico y que tiene pues 3 dimensiones. La crítica de la razón instrumental, y acuérdense que Habermas hace una relación a la crítica del sentido común, de la ciencia aplicada, de la práctica, y con la acción comunicativa él pretende la racionalidad emancipadora, la racionalidad que libere a los sujetos de toda opresión, de todo dogma. No sé si sea posible, pero es una posibilidad. La dialéctica de la ilustración, pensar que el mundo es opresor, pero no solo eso, la posibilidad de que puedo zafarme de eso. Y el modelo de investigación-acción como una posibilidad sociocrítica para investigar cualquier escenario, y entre esos los educativos. Pensar a los profesores como investigadores, como intelectuales críticos, tiene alguna implicación en todos los procesos de formación y de operación del sistema educativo, porque ahora se habla de eso. Los profesores y los planes de estudio de todas las normales desde 1997 pugnan
por la formación del docente reflexivo o docente investigador de su propia práctica. Así dice. Así es. Solo pregunto. Los profesores tienen una gran cantidad de posiciones para establecer estas relaciones, proponer climas de comunicación y análisis, considerar aportaciones de los chicos, ser conscientes de los valores, de los intereses y de los conceptos. No se impone el conocimiento, se construye. No se impone. Prevalencia de unos saberes sobre otros y proporciona instrumentos para la reflexión. Ojo, ¿qué tendríamos que promover en las aulas con estas características de un profesor crítico? Y me voy a esta relación del docente investigador de su práctica. Y miren, maestros, a mí sí me preocupa que alguien diga, a mí me preocupa, que alguien diga que ve a los profesores y en una observación diga, sí educa, sí enseña. Chihuahua. No, hombre, este me gana. Si ustedes han sido responsables un poquito del trabajo que se hace con sus estudiantes, yo pregunto, ¿lo que hacemos realmente educa? ¿Y lo que logramos de nuestros chicos son realmente aprendizajes? Solo es pregunta, porque ahora me decía una maestra, fíjate, Maru, que ahora tuve que poner, como tenía que evaluar a mis niñas de danza, bailarinas de clásico, una maestra de una escuela donde preparan bailarinas, nunca pude hacer en línea la corrección de la cadera, de la relación de la pelvis, en la estructura del logrado o no logrado en la relación del ajuste motor. Como no pude, entonces cambié los indicadores. Si cambio los indicadores y ya no pongo los indicadores de evaluación de la disposición en cuanto al movimiento corporal que tenía que realizar la chica, ¿ustedes qué creen? Obviously, pasó más alto, ¿no? Bien, profesor, más alto, porque tuvimos que quitar muchos indicadores importantes sobre los procesos de aprendizaje que eran necesarios y que no se podían evaluar en línea. Obviously, ¿no? 10. Malo, bueno, no lo sé, no estoy juzgando en el sentido de satanizarlo, solo digo lo que ha sucedido y que de aquí todos podemos sacar elementos. Insisto, a mí me encanta la investigación, me gusta y la provoco y la promuevo. Hay que averiguar qué está pasando. Toda esta relación tiene constitutivos. Cuando investigamos la práctica, ya se nos fue el certificado. Bueno, cuando averiguamos la práctica, tenemos que mirar que al menos hay 4 constitutivos. Profesor, alumno, contenido y interacción. Pregunto, ¿qué analizamos de cada cosa? ¿Cuántos modelos de análisis de la práctica y reflexión de la práctica hay? ¿Cuántos conocemos? ¿Cuál es el más emancipador? Solo es pregunta. Y eso nos toca a nosotros irlo debatiendo cuando analizamos nuestras propias prácticas y queremos hacer prácticas críticas, prácticas liberadoras, emancipadoras, prácticas que solucionen problemas. ¿Qué problemas? Los comunes. Alguien me dice, pues es que todos los niños tienen problema en matemáticas, entonces yo voy a hacer una intervención en matemáticas. Ok, pero ¿qué de la matemática no pueden resolver tus niños? Ah, no, eso yo no lo sé. Ah, pues averígualo. Pues averígualo. Problemas comunes, incipientes, simples, complicados, complejos y caóticos. Yo pongo un ejemplo de ir rumbo a una alberca. No es lo mismo el que está atrás rumbo a la alberca que el que ya se atiró y ya está saltando, ¿verdad? Sí, me estoy ahogando. Son problemas diferentes. Lo mismo sucede con la intervención, maestros. No podemos tratar los problemas de la misma manera y a veces se unifican metodologías para averiguar todo de la misma forma. Delimitar objetos de estudio
intervención, investigación, y eso es fundamental con la mirada sociocrítica. Hagamos estos procesos de investigación sociocrítica. Bueno, los diseños de investigación e intervención, de alguna forma los he trabajado. En los comunes tenemos algunas intervenciones que les hemos llamado de prevención o profiláctica, de coyuntura o circunstancia, de desarrollo, de promoción, de orientación, de transformación y rehabilitación. No es lo mismo hacer una intervención educativa que una intervención socioeducativa. No es lo mismo. Tenemos que documentarnos para saber este problema, qué tratamiento requiere y desde qué marco teórico lo voy a atender, porque si soy psicólogo le voy a dar una mirada, si soy antropólogo otra, si soy educador físico otra. Por eso se habla de la complejidad y de la multidisciplinariedad. Fíjense, hay una investigadora en París 10, se llama Claudine Blanchard. Ella analiza las prácticas, ese ha sido su trabajo en París, tiene un modelo de análisis para maestros de matemáticas y con una clase de 50 minutos tiene un libro de 560 páginas. Una clase de 40 minutos. ¿Qué horizontes le averigua? El pedagógico, el sociológico, el psicoanalítico, el antropológico. Hace todo un tratamiento de qué mirarle a las prácticas. Pero yo seguiría insistiendo. No solo nos tiene que decir Claudine Blanchard cómo están las prácticas. Cada uno de nosotros, si está en una posición sociocrítica, tendría que dar una explicación reflexiva de lo que está haciendo. Por eso estamos en la postura del docente reflexivo con las miradas sociocríticas. Y entonces tendríamos que pensar en un diagnóstico, en una caracterización del problema y una delimitación de objeto, en un proyecto con una significación curricular, psicológica, pedagógica, en un cronograma de acciones, en un diseño de planes de acción con estrategias muy concretas, en una ejecución de fase inicial o interacción y en una evaluación. Y esto tiene que estar acorde con esto. ¿Qué hice? Tiene que estar acorde con el diagnóstico. Yo no puedo intervenir cosas que no he diagnosticado, ni puedo hacer cosas y proyectos que no he referido con datos. Por eso este tipo de investigaciones se asocia con el pretest, posttest. Y esto da rigor metodológico. Esto deberían hacer todos los profesores. ¿Por qué me regreso a la primera diapositiva? Pensar en los proyectos de desarrollo sostenible, maestros. Porque si somos conscientes de esas realidades, los proyectos de impacto social en todas las instituciones escolares tendrían que ser una realidad. Y aquí me detengo, creo que es muy importante la reflexión de cada uno de ustedes dentro de sus procesos de intervención. Y los educadores físicos pues requerimos mucha chamba en esto, análisis de las prácticas desde un sentido sociocrítico. Mil gracias. Solicito, por favor, la presencia de la maestra Jazmín Flores Chávez. Doctora. Ay, por favor. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación,
la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, la Universidad Virtual de Michoacán, la Universidad de la Salud del Estado de México y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva agradecen su asistencia a esta conferencia. Educación emancipadora y teoría crítica, implicaciones en las prácticas docentes. Muchísimas gracias.